¿Qué pasa cuando un millonario intenta comprar la fe de un huérfano por 1.000.000? Rodrigo no imaginó que al encender el fuego, su propio imperio empezaría a arder. Lo que sucedió cuando el niño abrazó su Biblia dejó a toda la plaza en un silencio absoluto. El final te hará llorar. Convierte estas piedras en pan si eres tan poderoso. El grito de Rodrigo de la Vega resonó en la lujosa Plaza de la Independencia de Ciudad de México. El magnate inmobiliario sostenía un encendedor de oro frente al rostro de Mateo, un niño huérfano de 12 años que vendía flores secas. Con una sonrisa cruel, Rodrigo arrojó un maletín con 1.000.000 de pesos al suelo. «La fe es solo una moneda de cambio para los débiles», proclamó ante la multitud de empresarios y transeúntes. El hombre se burlaba de la vestimenta remendada del pequeño y de su devoción. Mateo abrazaba su vieja y gastada Biblia contra el pecho, temblando no de miedo, sino de una convicción profunda. Rodrigo le ofreció el dinero a cambio de que el niño arrojara su Biblia a una hoguera improvisada en un barril de metal. La multitud observaba en un silencio cómplice y aterrado, mientras las cámaras de los teléfonos móviles grababan la humillación. Mateo no siempre fue un niño de la calle. Hace apenas 3 años vivía en un pequeño viñedo en las afueras de Tequila, Jalisco, con sus padres, Diego y Valentina. Su padre era un hombre de manos callosas y corazón noble. Diego le enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en la paz de la conciencia. Cada noche, bajo la luz de una vela, leían juntos esa misma Biblia que ahora Rodrigo despreciaba. Era un regalo que pasó por 3 generaciones de su familia. A pesar de las largas jornadas de trabajo bajo el sol mexicano, Diego siempre ayudaba a los vecinos necesitados. Sembró en su hijo una fe inquebrantable y un amor profundo por la verdad. Su madre le decía que las palabras de ese libro eran el mapa para no perderse en la oscuridad. Esta herencia espiritual era lo único que le quedaba de una vida de amor, esfuerzo y dignidad campesina. Mateo sabía que si quemaba ese libro, no solo quemaba papel, sino la memoria de quienes le enseñaron a ser un hombre de bien. Un hombre con un overol de jardinero observaba la escena desde la distancia, apoyado discretamente en una pala. Su mirada parecía atravesar el alma de todos los presentes. La tensión aumentaba mientras Rodrigo empezaba a contar en voz alta, disfrutando de la pobreza del niño. ¿Podrá la integridad de un niño de 12 años resistir la tentación de 1.000.000 de pesos frente a una multitud que calla? Si esta historia ha tocado algo profundo en tu corazón, déjanos saberlo. ¿Alguna vez has visto a alguien poderoso humillar a los más necesitados por su fe? Dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta prueba de integridad. La tragedia golpeó a la familia de Mateo un martes 14 de mayo, cuando un incendio eléctrico devastó su modesta vivienda en el viñedo y cobró la vida de sus padres. Tras el desastre, sus propios tíos, movidos por una codicia ciega, vendieron las tierras y lo dejaron a su suerte en un orfanato estatal. Mateo terminó escapando de aquel lugar gris, buscando un refugio en la inmensa Ciudad de México que no conocía. En la gran metrópoli, el frío de las noches y el hambre punzante se convirtieron en sus únicos compañeros constantes. Intentó buscar trabajo en talleres mecánicos y panaderías de la colonia Roma, pero todos le cerraban la puerta al ver sus ropas sucias. Lo trataban como a un estorbo social, una mancha en la acera que nadie quería mirar. El mundo que antes parecía cálido y lleno de sol, se volvió un desierto de cemento donde nadie se detenía a preguntar su nombre. Solo su Biblia, rescatada milagrosamente de entre los escombros de su casa quemada, le proporcionaba el consuelo necesario para no rendirse. Cada página marcada con el sudor de su padre representaba una batalla ganada contra el abandono y la indiferencia. Llegó un punto en que el hambre fue tan insoportable que Mateo pasó 3 días sin probar bocado, refugiado bajo un puente de la avenida Insurgentes. Sentado sobre un cartón mojado mientras caía una lluvia torrencial, el niño miró al cielo gris y sollozó en silencio. En un susurro apenas audible, preguntó si realmente alguien escuchaba sus lamentos en medio de tanto ruido de motores y claxones. Su cuerpo estaba débil, sus manos entumecidas por el frío de apenas 4 grados centígrados, y la tentación de maldecir su suerte era más fuerte que nunca. No había luces de esperanza.
solo el eco de los autos pasando a toda velocidad sobre su cabeza, ignorando su frágil existencia. En esa soledad absoluta, abrió el libro en el Salmo 23 y aunque sus ojos estaban nublados por las lágrimas, sintió una extraña calidez en el pecho. Decidió que aunque muriera de hambre esa noche, no soltaría la mano de Dios ni la integridad que sus padres le heredaron. Fue el momento de mayor oscuridad, donde el silencio de la noche parecía devorar cualquier posibilidad de un futuro digno. A la mañana siguiente, mientras Mateo caminaba débilmente hacia la Plaza de la Independencia, un hombre llamado Manuel se sentó a su lado en un banco de madera. Manuel vestía una ropa sencilla de carpintero, con una camisa de manta blanca y cargaba una bolsa de lona desgastada. No le ofreció dinero de inmediato, sino que compartió con él un trozo de pan rústico y una manzana roja, mirándolo con una ternura profunda. El extraño mencionó detalles que nadie podía saber, como el nombre secreto que su madre Valentina usaba para dormirlo en el viñedo. Sus palabras tenían un peso eterno que calmaba el alma del pequeño de inmediato. El fuego puede consumir el oro de este mundo, pero no puede tocar lo que está escrito con amor en el corazón, le dijo Manuel con una calma sobrenatural. Mateo sintió que el miedo desaparecía y una fuerza renovada inundaba sus pulmones, como si el aire mismo se hubiera vuelto más ligero y puro. El extraño le aseguró que ese día su fe sería probada ante los ojos de los hombres, pero que no debía temer. El dueño de la vida camina a tu lado, pequeño Mateo. Nunca lo olvides aunque el fuego sople cerca, añadió Manuel antes de ponerse de pie. El niño sintió un calor en la espalda que le devolvió el color a sus mejillas pálidas por la anemia. Caminó hacia la plaza con el paso firme, sintiendo que la Biblia en sus manos pesaba menos y brillaba más. Al llegar, se encontró de frente con la arrogancia de Rodrigo de la Vega y su maletín lleno de billetes. El millonario sonreía con desprecio, rodeado de guardaespaldas que impedían el paso a los curiosos. Rodrigo tomó la Biblia de las manos del niño con brusquedad y la sostuvo sobre el barril donde las llamas ya empezaban a lamer el aire. «Mira este papel viejo, Mateo, no te dará de comer, pero este $1.000.000 te hará dueño de la ciudad», gritó el magnate. El público contenía el aliento, esperando ver cómo la necesidad doblaba las rodillas del huérfano. Pero Mateo recordaba las manos de su padre y las palabras de Manuel, sintiendo una paz que no era de este mundo. Ahora, frente al fuego que amenaza con destruir su único tesoro, Mateo debe tomar la decisión más difícil de su corta vida. Si crees que la integridad de un corazón humilde vale más que todo el oro de los poderosos, apoya esta historia con un like y suscríbete para ver cómo actúa la justicia de Dios. La multitud en la Plaza de la Independencia de la Ciudad de México guardaba un silencio sepulcral, apenas roto por el crepitar del fuego en el barril de metal. Rodrigo de la Vega, el magnate cuya soberbia parecía no tener límites, sostenía la gastada Biblia de Mateo a pocos centímetros de las llamas. El papel amarillento por el tiempo y el uso parecía vibrar ante el calor, mientras los ojos del millonario brillaban con una malicia pura. «Dime, pequeño mendigo, ¿qué te ha dado este libro además de hambre y harapos?», preguntó Rodrigo con una voz que destilaba veneno. Mateo, de pie frente a él, se veía diminuto pero extrañamente firme, como un roble joven que se niega a doblarse ante el huracán. Sus pies, protegidos por sandalias viejas que habían recorrido kilómetros de asfalto caliente, no retrocedieron ni un milímetro. En su mente resonaban las palabras de Manuel, aquel carpintero que le había devuelto la esperanza con un trozo de pan y una mirada llena de luz. El niño recordaba el olor del viñedo en Jalisco y la voz de su padre leyéndole historias de gigantes que caían ante piedras lanzadas con fe. «Ese libro me dio el nombre de mi padre y la bendición de mi madre antes de morir», respondió Mateo con una claridad que sorprendió a los presentes. Rodrigo soltó una carcajada estridente que rebotó en los cristales de los edificios corporativos que rodeaban la plaza. «Las bendiciones no pagan el alquiler ni llenan el estómago, niño tonto», replicó el magnate mientras agitaba el fajo de billetes de alta denominación. El $1.000.000 estaba allí, tirado en el suelo, tentando a cualquiera que pasara, una fortuna que podría cambiar la vida de Mateo para siempre. Los espectadores,
Gente de negocios con trajes caros y turistas curiosos miraban con una mezcla de morbo y vergüenza ajena. Algunos susurraban que el niño debería tomar el dinero, que una Biblia se puede comprar en cualquier librería por unos pocos pesos. No entendían que para Mateo ese objeto no era mercancía, sino un pedazo de su propia alma y el último puente con su pasado. La atmósfera se volvió densa, cargada de una electricidad invisible que hacía que el aire fuera difícil de respirar. De repente el hombre del overol de jardinero que Mateo había visto antes, Manuel, se acercó lentamente al borde del círculo que formaba la multitud. No gritó, no empujó, simplemente se abrió paso con una presencia que obligaba a la gente a cederle el espacio por instinto. Sus manos, marcadas por el trabajo físico y el sol, estaban tranquilas a los costados de su cuerpo mientras observaba la escena. Rodrigo, al notar la presencia del extraño, sintió una punzada de inquietud que no supo explicar, un frío repentino que contrastaba con el fuego del barril. El millonario apretó los dientes y acercó aún más el libro a las llamas, decidido a romper la voluntad del pequeño huérfano de una vez por todas. Última oportunidad, Mateo. Quema este pasado de miseria y abraza un futuro de riqueza, o quédate en la calle adorando palabras vacías, sentenció Rodrigo. El niño cerró los ojos un instante, respiró hondo y sintió una paz sobrenatural que le dictó la respuesta definitiva. Prefiero ser un hijo de Dios con hambre que un esclavo de su dinero con el alma vacía, dijo Mateo, y sus palabras cayeron como rocas pesadas en un estanque tranquilo. En ese preciso momento, ocurrió algo que nadie pudo explicar de manera lógica ni científica entre los presentes en la plaza. Justo cuando Rodrigo soltó el libro para que cayera en el fuego, una ráfaga de viento helado surgió de la nada en un día de calor intenso. El aire sopló con tal fuerza que el encendedor de oro de Rodrigo se apagó instantáneamente y el barril de metal se volcó con estrépito. Las brasas se desparramaron por el suelo de granito, pero milagrosamente no tocaron la Biblia, que aterrizó abierta sobre el pavimento seco. Las páginas se movieron rápidamente por el viento hasta detenerse en una sección específica que parecía brillar con una luz propia bajo el sol. Rodrigo retrocedió, tropezando con sus propios zapatos italianos, mientras su rostro perdía todo rastro de color y se tornaba pálido como la cera. El maletín que contenía el $1.000.000 también fue alcanzado por la ráfaga, y los billetes empezaron a volar por toda la plaza como si tuvieran alas. La gente, poseída por una codicia repentina, comenzó a correr detrás del dinero, olvidando por completo el drama que se desarrollaba en el centro. Pero lo más extraño fue la trayectoria de algunos billetes, que volaban con precisión quirúrgica hacia personas específicas que estaban en las sombras. Un fajo de billetes voló directamente hacia las manos de un anciano que vendía dulces y que lloraba en silencio porque no tenía para su medicina. Otro grupo de billetes se introdujo en el bolso de una madre soltera que acababa de ser despedida de su trabajo en una de las oficinas cercanas. La justicia parecía estar repartiéndose por sí sola, ignorando las manos de los codiciosos y buscando la necesidad de los humildes de corazón. Rodrigo gritaba desesperado, tratando de recuperar su fortuna, pero el viento parecía jugar con él, alejando el dinero cada vez que intentaba atraparlo. En medio del caos, Manuel se acercó a Mateo, se agachó y recogió la Biblia del suelo con una delicadeza infinita, como si sostuviera a un recién nacido. Al entregársela al niño, sus ojos se encontraron y Mateo vio en ellos el reflejo de una eternidad que lo abrazaba y lo protegía de todo mal. Has guardado lo que es eterno, y ahora lo eterno guardará de ti, pequeño guerrero, susurró Manuel con una voz que sonaba como 1000 manantiales de agua pura. El niño sintió que sus fuerzas regresaban, que el hambre desaparecía y que una seguridad inquebrantable se instalaba en su pecho para siempre. Mientras tanto, Rodrigo de la Vega, el hombre que se creía un dios, estaba de rodillas en el suelo, tratando de recoger monedas de la fuente mientras la gente lo pisaba. Su imperio de papel se desvanecía en el aire de la Ciudad de México, dejando al descubierto la fragilidad de una vida construida sobre el desprecio a los demás. A veces, la mayor riqueza no es la que se guarda en el banco, sino la que nadie puede arrebatarnos
porque vive en lo más profundo de nuestra fe. Si esta parte de la historia te ha recordado que Dios siempre tiene la última palabra frente a la soberbia humana, apóyanos con tu reacción. ¿Crees que la justicia de Dios actúa de formas que a veces no comprendemos, pero que siempre son perfectas? Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas el asombroso giro que está por venir en la vida de Mateo y la caída final de Rodrigo. La situación de Rodrigo de la Vega dio un giro catastrófico en cuestión de segundos. Mientras él gritaba insultos al viento, tratando de atrapar los billetes que se le escapaban entre los dedos, 3 patrullas de la Policía Federal se detuvieron con un chirrido de llantas frente a la plaza. Los agentes bajaron rápidamente, abriéndose paso entre la multitud que todavía corría tras el dinero volador. Las cámaras que transmitían la supuesta lección de Rodrigo habían captado mucho más que la humillación de un niño. Sin saberlo, el magnate había activado un sistema de rastreo digital al abrir sus cuentas para mostrar su poderío en vivo. Los auditores del gobierno, que llevaban meses tras su pista, encontraron en ese preciso momento las pruebas finales de un fraude masivo y lavado de activos. El hombre que se creía dueño del mundo quedó reducido a nada frente a los ojos de todo el país. Los oficiales le informaron sus derechos mientras le colocaban las esposas metálicas que brillaban bajo el mismo sol que antes calentaba su soberbia. Rodrigo forcejeaba, con el rostro rojo de ira y vergüenza, viendo cómo su imperio de mentiras se desmoronaba en el cemento de la Ciudad de México. Sus propios guardaespaldas, al ver que el barco se hundía, se alejaron discretamente entre la gente, dejándolo solo con su destino. El maletín de cuero fino, ahora vacío, yacía volcado cerca del barril de fuego que ya solo soltaba un hilo de humo negro. En medio de ese caos judicial, un abogado de gran prestigio, vestido con un traje gris impecable, se acercó a Mateo. El hombre tenía un sobre de papel madera en la mano y una expresión de asombro en el rostro. «Pequeño, he estado buscándote por todo el estado de Jalisco y la capital», dijo el abogado con voz suave. Explicó que era el ejecutor de una herencia legal desconocida que pertenecía a su abuelo, una propiedad que sus tíos no pudieron vender porque estaba a nombre de Mateo. El valor de esas tierras superaba por mucho el millón que Rodrigo le había ofrecido. Mateo escuchaba en silencio, abrazando su Biblia como si fuera el escudo que lo protegió de la tormenta. No sentía alegría por la caída de Rodrigo, sino una profunda paz que le dictaba qué hacer a continuación. Mientras los policías llevaban al magnate hacia la patrulla, el niño se acercó lentamente al hombre que lo había insultado. Los oficiales se detuvieron, permitiendo que el pequeño se parara frente al gigante caído. Mateo metió la mano en su bolsillo y sacó la manzana roja que Manuel le había dado esa mañana en el banco del parque. Con un gesto de una nobleza que ninguna escuela de negocios podría enseñar, se la extendió al hombre esposado. «Tenga, señor Rodrigo, coma algo», dijo el niño con una mirada llena de una compasión que desarmó a los presentes. «Dios todavía lo ama a pesar de su odio, y yo también lo perdono por lo de hoy». Rodrigo de la Vega se quedó mudo, con la mirada clavada en la fruta y luego en los ojos limpios de Mateo. Por primera vez en décadas, el brillo de la arrogancia desapareció de sus ojos, siendo reemplazado por una chispa de dolor y asombro. El hombre que lo tenía todo y no tenía nada, frente al niño que no tenía nada y lo tenía todo. La multitud que antes grababa para burlarse, ahora guardaba un respeto casi religioso ante la escena. Los videos del rechazo al millón y el gesto de la manzana se volvieron virales en minutos, inspirando a millones de mexicanos a creer de nuevo en la integridad. La justicia humana se llevaba al delincuente, pero la justicia divina ya había comenzado a trabajar en el corazón del hombre a través de la pureza de un niño. Rodrigo fue subido al vehículo, pero su mente se quedó anclada en la frase que Mateo le había dicho sobre el amor de Dios. Mateo vio cómo se alejaban las patrullas y sintió que una etapa de su vida de sufrimiento bajo los puentes terminaba para siempre. El abogado le puso una mano en el hombro, prometiéndole que a partir de ese día nunca más le faltaría un techo ni un plato de comida. Sin embargo, Mateo buscó con la mirada a Manuel, el carpintero del overol de jardinero, pero el hombre ya no estaba en la plaza. Había desaparecido entre el gentío que ahora se dispersaba, dejando tras de sí un rastro de esperanza
y una atmósfera de renovación espiritual. El niño sabía en su corazón que Manuel no era un hombre común, sino el enviado que caminó a su lado en el momento de su mayor prueba. Su Biblia, abierta por el viento, seguía allí, recordándole que su palabra es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino, sin importar cuán oscuro sea el valle. Si este momento de perdón y justicia te ha recordado que el amor de Dios es la fuerza más poderosa del universo, apoya esta historia. ¿Crees que un gesto de bondad puede ser más fuerte que cualquier castigo para transformar a un enemigo? Dale like a este video, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra perdón si crees en la fuerza de la compasión sobre la venganza. Meses después de aquel estruendoso evento en la Plaza de la Independencia, la vida de Mateo había florecido como los campos de agave tras una lluvia bendita. Con la herencia recuperada de sus padres y las donaciones de miles de personas conmovidas, el niño no compró lujos para sí mismo. En su lugar decidió cumplir un sueño que nació en las noches frías bajo el puente de Insurgentes. Mateo fundó la Casa del Carpintero, un refugio integral para niños huérfanos y ancianos abandonados en el corazón de Toledo. El edificio, una antigua casona restaurada con piedra y madera, se llenó pronto de risas y del aroma a pan recién horneado. En la entrada principal destacaba una mesa de madera maciza tallada a mano por un desconocido que nadie vio entrar ni salir del lugar. Era una pieza idéntica a la que Manuel habría hecho en su taller, con vetas que parecían narrar historias de consuelo y esperanza. Mateo ya no vendía flores secas por necesidad en las esquinas peligrosas de la metrópoli. Ahora dedicaba sus tardes a enseñar a otros niños a cultivar sus propios sueños y a mantener su dignidad intacta. Les hablaba de que el valor de una persona no reside en lo que tiene en los bolsillos, sino en la pureza de sus decisiones cotidianas. La Biblia gastada, aquella que Rodrigo de la Vega intentó convertir en cenizas, ahora descansaba en una urna de cristal en la biblioteca del refugio. Estaba abierta permanentemente en el Salmo 23, el mismo que le dio calor al niño cuando el termómetro marcaba 4 grados bajo cero. Cada vez que un niño llegaba con el corazón roto o los ojos nublados por el abandono, Mateo lo llevaba frente al libro. Le contaba la historia del extraño carpintero llamado Manuel, aquel hombre de ropa sencilla que compartía su pan y conocía los secretos más profundos del alma. La paz reinaba en la institución, y los muros de la casa parecían irradiar una protección que iba más allá de lo material. Los voluntarios decían que a veces, durante los atardeceres dorados, se sentía una presencia tranquila recorriendo los pasillos, revisando que cada cama tuviera una manta y cada alma un consuelo. Mateo sabía que no estaba solo en esta misión, pues el dueño de la vida seguía caminando a su lado, aunque no siempre fuera visible para todos. Mientras tanto, en una celda gris de la prisión de alta seguridad, Rodrigo de la Vega vivía una realidad completamente distinta a su pasado de mármol y oro. Sus cuentas habían sido congeladas, sus propiedades confiscadas y sus antiguos amigos de la alta sociedad lo habían borrado de sus agendas. Sin embargo, sobre la pequeña mesa de su celda, junto a una jarra de agua, descansaba una manzana roja que se mantenía inexplicablemente fresca con el pasar de las semanas. Cada vez que el exmagnate sentía que la desesperación lo asfixiaba, miraba la fruta y recordaba las palabras de perdón de aquel niño que intentó destruir. La sombra de su soberbia se iba desvaneciendo poco a poco, siendo reemplazada por una reflexión profunda y dolorosa sobre el verdadero propósito de la existencia. Rodrigo comenzó a pedir libros, pero no de finanzas o leyes, sino textos que hablaran sobre la redención y la posibilidad de empezar de nuevo desde las cenizas. La justicia de los hombres lo mantenía encerrado, pero la misericordia divina estaba empezando a romper las cadenas invisibles que habían aprisionado su corazón durante 50 años. En los atardeceres castellanos, cuando el sol se oculta tras los viñedos restaurados de su familia, Mateo a veces cree ver a lo lejos una figura familiar. Es la silueta de un jardinero con un overol sencillo, apoyado en una pala, que le sonríe antes de perderse en el horizonte de luz. El niño respira el aire puro del campo y siente que su historia es solo un pequeño capítulo de una obra mucho más grande y eterna. La fe no fue un objeto que vendió por 1 millón,
sino la semilla que murió para dar mucha vida a otros que, como él, alguna vez se sintieron olvidados. El refugio es hoy un faro de luz en medio de la ciudad, recordándole a todos que los milagros más grandes no son los que rompen las leyes de la física. Los verdaderos milagros son aquellos que transforman el odio en perdón y la miseria en una generosidad que no conoce límites. Mateo cierra los ojos y agradece por el fuego que no lo quemó, por el hambre que lo fortaleció y por el carpintero que nunca lo dejó caminar solo. Esta historia nos enseña que cuando ponemos nuestra integridad por encima de cualquier oferta mundana, el cielo mismo se encarga de nuestra justicia. Si este relato de fe y transformación ha tocado tu alma, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de esperanza. Si esta historia te recordó que Dios ve cada sacrificio y que actúa en el momento justo, apóyanos con un like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra victoria, si crees que la fe siempre triunfa sobre la codicia. El éxito de la casa del carpintero no pasó desapercibido para las autoridades ni para la prensa, pero Mateo siempre mantuvo la humildad que aprendió en los campos de Jalisco. Sin embargo, un nuevo desafío surgió cuando una constructora multinacional puso sus ojos en los terrenos aledaños al refugio. Querían levantar un centro comercial de lujo y necesitaban las tierras que Mateo usaba para el huerto comunitario y el área de juegos de los niños. El representante de la empresa, un hombre de mirada gélida llamado Octavio Silva, se presentó una tarde con una oferta agresiva. «Niño, este lugar es muy bonito, pero el progreso no se detiene por caridad», dijo Octavio mientras desplegaba unos planos llenos de acero y cristal. Ofreció una suma de dinero que habría tentado a cualquier administrador, pero Mateo simplemente sonrió y negó con la cabeza. Para él, cada centímetro de esa tierra representaba la libertad de un niño que antes dormía en el cemento frío de la ciudad. El conflicto escaló rápidamente, y pronto el refugio se vio asediado por inspectores corruptos y amenazas de desalojo injustificadas que buscaban quebrar la voluntad del joven director. Mateo pasaba las noches en vela, orando frente a la urna que guardaba la Biblia de su familia, pidiendo una señal para proteger el hogar de tantos inocentes. Una noche, mientras caminaba por el huerto bajo la luz de la luna llena, encontró a un hombre sentado en un tronco de madera cerca de los limoneros. Era Manuel, el carpintero, que vestía su misma camisa de manta blanca y tenía las manos cubiertas de un fino polvo de aserrín. No parecía haber envejecido ni un solo día desde aquel encuentro en la Plaza de la Independencia, hace años. Manuel no dijo palabras de alarma, simplemente tomó una pequeña semilla de mostaza de su bolsillo y la puso en la mano de Mateo. La verdad es como esta semilla, Mateo. Parece pequeña y frágil, pero tiene la fuerza para levantar montañas y romper el asfalto más duro. Susurró con una voz que calmó instantáneamente el corazón del joven. Manuel le indicó que no peleara con abogados ni con gritos, sino que permitiera que la luz de la justicia hiciera su trabajo de forma natural y silenciosa. Al día siguiente, cuando Octavio Silva llegó con una orden judicial de demolición falsificada y un grupo de obreros, algo extraordinario comenzó a suceder en la entrada del refugio. Los niños de la casa, siguiendo el ejemplo de Mateo, salieron al encuentro de las máquinas no con piedras, sino con las flores que habían cultivado en el huerto. Los obreros, hombres sencillos que también tenían hijos, empezaron a bajar de sus excavadoras al ver la pureza en los ojos de los pequeños. En ese momento de máxima tensión, un grupo de periodistas que investigaba a la constructora por otros delitos llegó al lugar por una filtración anónima. Resultó que Octavio Silva estaba utilizando documentos ilegales y sobornos para apropiarse de terrenos públicos y privados en todo el país. Mientras las cámaras grababan en vivo, la estructura de mentiras de la empresa empezó a desmoronarse frente a millones de espectadores. Octavio, al verse descubierto, intentó huir, pero sus propios guardaespaldas lo detuvieron, negándose a seguir protegiendo a un hombre que atacaba a huérfanos. La presencia de Manuel se sintió en cada rincón de la propiedad de ese día, aunque pocos pudieron verlo físicamente entre la multitud y el caos de la prensa. Era un ambiente de justicia restaurada donde no hubo necesidad de violencia ni de milagros espectaculares que rompieran las leyes de la naturaleza. La verdad salió a la luz simplemente porque ya no podía ser contenida por la sombra de la corrupción de unos pocos hombres poderosos.
La constructora fue intervenida por el gobierno, y las tierras en disputa fueron declaradas patrimonio social y educativo de forma permanente para el refugio. Los obreros que antes iban a demoler el lugar, ahora se ofrecieron como voluntarios para ayudar a ampliar las instalaciones de la Casa del Carpintero durante sus días libres. El mal, al intentar devorar lo que era sagrado, terminó alimentando el crecimiento de una obra que ahora era más fuerte y respetada que nunca en toda la nación. Mateo buscó a Manuel entre la gente para agradecerle, pero solo encontró el rastro de un aroma a madera fresca y flores de campo que flotaba en el aire. Entendió que el carpintero no necesitaba agradecimientos humanos, pues su gozo estaba en ver la victoria de la justicia sobre la opresión. Aquella noche, el refugio celebró no una victoria contra enemigos, sino el triunfo de la paz y la perseverancia sobre la ambición desmedida. La Biblia en la urna parecía brillar con una intensidad especial, como si cada palabra escrita en sus páginas hubiera cobrado vida propia en los eventos del día. Mateo se sentó a la mesa de madera de la entrada y sintió que su padre y su madre estarían orgullosos de ver en qué se había convertido aquel niño que vendía flores. La vida le había enseñado que el mayor escudo contra la injusticia es un corazón que no se deja corromper por el miedo ni por el odio. Esta parte de la historia nos recuerda que, aunque el mundo intente pisotear a los humildes, existe una justicia superior que siempre llega en el momento exacto. Si te conmueve ver cómo la verdad se abre paso entre las mentiras más elaboradas de los poderosos, comparte este sentimiento con nosotros. ¿Has sentido alguna vez que una fuerza invisible te protege cuando decides hacer lo correcto a pesar de las amenazas? Si crees que la luz siempre vence a la oscuridad, apoya esta historia con tu like, suscríbete y deja en los comentarios la frase «Dios es mi escudo», para fortalecer nuestra comunidad de fe. Pasaron los años y Mateo se convirtió en un hombre de paz, respetado en todo México por su labor en la Casa del Carpintero. Sin embargo, un día recibió una noticia que sacudió su corazón. Rodrigo de la Vega, el hombre que una vez intentó quemar su fe, estaba por salir de prisión después de cumplir una larga condena. Rodrigo no tenía a dónde ir, pues su fortuna se había esfumado y su salud estaba muy deteriorada por los años de encierro y soledad. Muchos en la ciudad decían que el exmagnate estaba recibiendo lo que merecía, pero Mateo sentía una inquietud que no lo dejaba dormir. Recordaba la tarde en la plaza y la manzana roja que Manuel le había dado para compartir con su enemigo. Una tarde de lluvia suave, Mateo se dirigió a las puertas de la penitenciaría, llevando consigo un abrigo sencillo y un par de sandalias nuevas de cuero. Cuando las pesadas puertas de metal se abrieron, salió un anciano encorvado, con el cabello blanco y la mirada perdida en el suelo de cemento. Era Rodrigo, pero ya no quedaba ni rastro del hombre arrogante que vestía trajes italianos y despreciaba a los humildes. Rodrigo se detuvo al ver a Mateo, y un temblor recorrió sus manos nudosas mientras intentaba reconocer al joven que tenía enfrente. «He venido a llevarte a casa, Rodrigo», dijo Mateo con una voz que no guardaba ni un gramo de rencor por las ofensas del pasado. El anciano rompió a llorar, un llanto amargo que lavaba décadas de soberbia y vacío espiritual, pues no podía entender cómo el niño que intentó destruir ahora le ofrecía un refugio. Mateo lo llevó a una habitación tranquila dentro de la Casa del Carpintero, la misma donde la mesa de madera tallada por Manuel recibía a los visitantes. En esa habitación, Rodrigo encontró una cama limpia, comida caliente y, sobre todo, una familia que no le pedía nada a cambio de su presencia. Mateo le entregó la misma Biblia que Rodrigo había despreciado, la cual seguía intacta en su urna de cristal, pero que ahora Mateo ponía en las manos del anciano. «Aquí encontrarás la paz que el dinero nunca pudo comprarte», le susurró el joven con una sonrisa llena de luz. Durante las semanas siguientes ocurrió una transformación silenciosa y profunda en los pasillos del refugio que asombró a todos los voluntarios. Rodrigo, que antes solo sabía dar órdenes y humillar, empezó a pasar sus días ayudando en el huerto y leyendo historias a los niños más pequeños. Sus manos, que antes solo firmaban cheques fraudulentos, ahora aprendían a cuidar de las flores y a limpiar las mesas con una dedicación conmovedora. A veces, Mateo veía a Rodrigo sentado en el banco del jardín, conversando animadamente con un hombre de overol sencillo
que nadie más parecía notar entre los arbustos. Era Manuel, quien acompañaba al anciano en sus momentos de reflexión, escuchando sus arrepentimientos con una paciencia divina y una ternura infinita. La presencia del carpintero rodeaba al antiguo millonario, ayudándole a reconstruir su alma desde los cimientos, mostrándole que nunca es tarde para encontrar el camino de regreso al Padre. Rodrigo ya no buscaba el poder, sino la sencillez de una vida entregada al servicio de los demás, descubriendo que la verdadera libertad estaba en el perdón recibido. Un domingo por la tarde, Rodrigo pidió hablar con todos los miembros del refugio en el salón principal, frente a la mesa de madera que tanto amaba. Con voz temblorosa pero firme, pidió perdón públicamente por todo el daño que había causado en sus años de ceguera y ambición desmedida. Pasé mi vida tratando de comprar el mundo, pero este niño me enseñó que el mundo no vale nada si no tienes amor en el corazón, declaró el anciano. Fue un momento de reconciliación pública donde el pasado se disolvió en un abrazo colectivo, demostrando que la fe de Mateo había dado frutos inimaginables. Rodrigo de la Vega murió unas semanas después, con una expresión de paz absoluta en su rostro y sosteniendo la Biblia de Mateo contra su pecho cansado. No dejó herencias materiales, pero dejó una lección de redención que se convirtió en una leyenda de esperanza para todos los habitantes de la ciudad. Mateo lloró su partida como se llora un abuelo querido, sabiendo que la justicia de Dios no busca destruir al pecador, sino transformar su vida a través del amor. Esta parte de la historia nos enseña que el perdón no es solo para el que lo recibe, sino que libera principalmente al que decide otorgarlo de corazón. Si esta redención inesperada ha tocado las fibras más sensibles de tu alma, déjanos saber que crees en las segundas oportunidades. ¿Crees que el amor de Dios puede transformar incluso el corazón más endurecido por el orgullo y la riqueza? Si sientes que esta historia es un mensaje de esperanza para alguien que hoy se siente perdido, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Escribe en los comentarios la palabra redención, si confías en que la misericordia divina siempre es más grande que cualquier error humano. Tras la partida de Rodrigo de la Vega, un silencio sagrado se instaló en la casa del carpintero. Pero no era un silencio de tristeza, sino de plenitud cumplida. Mateo, ahora un hombre maduro de mirada profunda, caminaba por los jardines del refugio que una vez fueron solo un sueño nacido del hambre y la fe. La Ciudad de México seguía su ritmo frenético afuera de los muros, con sus ruidos de motores y su prisa constante. Pero dentro de este oasis, el tiempo parecía moverse al compás del corazón. Mateo se acercó a la mesa de madera de la entrada y pasó su mano sobre la superficie suave, recordando cada paso de su largo camino. Recordó el frío del puente de Insurgentes, el peso de la Biblia contra su pecho bajo la lluvia y, sobre todo, la mirada de Manuel, aquel jardinero que cambió su destino con una manzana y una verdad eterna. Entendió que su vida no era un milagro de suerte o de casualidad, sino el resultado de haber decidido confiar cuando todo el mundo le decía que se rindiera ante el poder del dinero. En una tarde de sol dorado, mientras Mateo podaba los rosales del huerto, sintió que alguien lo observaba desde la sombra de un gran sauce llorón. Al levantar la vista, vio de nuevo a Manuel, vestido con su overol sencillo y cargando su bolsa de lona, tal como lo había visto la primera vez hace décadas. El carpintero no se acercó esta vez, simplemente levantó la mano en un saludo silencioso y le dedicó una sonrisa que contenía toda la paz del universo. Mateo dejó las tijeras de podar y sintió que una carga invisible que aún llevaba sobre sus hombros se desvanecía por completo en ese instante. El extraño caminó hacia la salida del refugio, fundiéndose gradualmente con la luz del atardecer, hasta que solo quedó el brillo del sol sobre el camino de piedra. Mateo comprendió que su mentor no se iba, sino que simplemente su tarea visible había terminado, pues la semilla de la fe ya se había convertido en un bosque que daría sombra a muchas generaciones. La presencia de Cristo no necesitaba ser un estruendo de gloria, sino que se manifestaba en la constancia de los actos pequeños y en la valentía de elegir el bien cada mañana. Hoy en día el refugio es mucho más que un edificio, es un testimonio vivo de que la integridad de un alma vale más que todos los tesoros de la tierra.
Los niños que crecieron bajo el cuidado de Mateo ahora son hombres y mujeres de bien, médicos, maestros y artesanos que llevan consigo la lección del carpintero a cada rincón de México. La Biblia de la familia, con sus páginas desgastadas y sus marcas de fuego que nunca la quemaron, sigue abierta para cualquiera que necesite encontrar el rumbo en medio de la tormenta. Mateo se sienta cada tarde a leer a los nuevos huérfanos, enseñándoles que no deben temer a los gigantes de este mundo si llevan la verdad como su única arma. La paz que ahora habita en su corazón es un río que nunca se seca, alimentado por la certeza de que Dios camina entre nosotros, a veces con ropa de trabajador y las manos llenas de aserrín. La historia del niño que no vendió su alma por $1.000.000 sigue resonando en las calles, recordándole a los poderosos que hay cosas que el oro jamás podrá comprar. La moral de esta historia es clara y serena. La verdadera victoria no se encuentra en la derrota de nuestros enemigos, sino en la transformación de nuestro propio dolor en esperanza para los demás. El valor de un ser humano se mide por su capacidad de mantener su fe intacta cuando el mundo entero le pone un precio a su dignidad y a sus principios. Mateo nos enseñó que el camino de la paciencia y el perdón es mucho más poderoso que cualquier acto de venganza o de justicia por mano propia. Al final del día, lo que queda de nosotros no es la riqueza que acumulamos, sino las vidas que tocamos y el amor que decidimos sembrar en medio de los campos más áridos. Que esta historia sea un bálsamo para tu alma y un recordatorio de que, aunque camines por valles oscuros, nunca estás solo si decides sostener la mano de aquel que conoce tu nombre. La luz de la verdad siempre encontrará una grieta para iluminar la oscuridad más profunda. Solo hace falta un corazón dispuesto a no apagarse ante el viento de la adversidad. Si esta historia de fe inquebrantable y justicia divina ha traído paz a tu día, te pedimos que la compartas con alguien que hoy necesite recordar que Dios no lo ha olvidado. Tu apoyo es fundamental para que estos mensajes de esperanza sigan llegando a miles de corazones que buscan una luz en medio de la incertidumbre. Si crees que la verdadera riqueza es la que habita en el alma y que el perdón tiene el poder de sanar cualquier herida, dale like a este vídeo y suscríbete a nuestro canal para continuar este viaje espiritual con nosotros. Escribe en los comentarios la palabra gratitud si hoy agradeces por las pruebas que te hicieron más fuerte y por la presencia constante de Dios en tus decisiones cotidianas. Que la paz de Cristo, el eterno carpintero de nuestras vidas, que acompañe siempre en cada paso que des hacia tu propia transformación y propósito.